conocemos esa sensación, ¿no? Llegas al final del día o te levantas después de una comida grande y de repente el pantalón aprieta, te sientes hinchada. Y la pregunta es inevitable, ¿comí demasiado o está pasando algo más allá adentro? Pues hoy nos vamos a meter de lleno en ese misterio, porque esa sensación tan común, la distensión abdominal, puede ser la primera pista de un caso diagnóstico increíblemente interesante. Nuestra fuente es un capítulo de una autoridad en la materia, el Manual Harrison de Principios de Medicina Interna. Me encanta. Y la misión es descifrar qué hay detrás de la hinchazón, desde lo más simple hasta lo más complejo. Me gusta la idea de abordarlo como un caso. O sea, la distensión es como la primera llamada a la policía, la primera pista. Exactamente. Y nosotros, a partir de la información del manual, vamos a seguir el rastro como lo haría un detective médico para resolver el misterio. Exacto. Y todo buen detective empieza por una lista de los sospechosos habituales. Para eso, el capítulo nos presenta una regla muy práctica, casi un clásico. Las 6F son las causas más frecuentes. A ver, ¿quiénes son esos sospechosos? Bueno, en español la lista sería flatos, o sea gas, ¿Ok? grasa, Líquidos, que en el mundo médico se conoce como ascitis, ¿vale? un feto por un embarazo, heces por estreñimiento. Y la última, una formación fatal. Uf, eso suena muy dramático. Sí, pero se refiere a neoplasias, tumores o incluso órganos agrandados. De acuerdo, tenemos nuestra lista de sospechosos. Empecemos el interrogatorio por el primero. Flatos, gas. Parece el más inofensivo de todos, pero me imagino que tiene sus secretos, ¿no? Por ejemplo, da lo mismo el aire que uno traga por, no sé, mascar chicle, que el gas que se produce dentro del intestino. Para nada. Y allí está la primera pista clave. La composición es totalmente distinta. El aire que tragas, que se llama aerofagia, es básicamente nitrógeno y oxígeno. Pero el gas que se forma adentro, por la fermentación de carbohidratos que nuestras enzimas no pueden digerir, está hecho de dióxido de carbono, hidrógeno y metano. Ah. Es producto de la fiesta que se dan las bacterias intestinales. Una fiesta de bacterias. Me gusta esa imagen. Pero fíjate que aquí viene lo más curioso, que resalta la fuente. En muchas personas, especialmente con síndrome de colon irritable, la sensación de estar inflado no es porque tengan más gas que los demás. Ah. No, el problema es que ese gas no se mueve bien. Hay como un problema de tráfico intestinal. Incluso a veces es un tema de coordinación. El diafragma se contrae cuando no debe y la pared abdominal no se relaja. Entonces el poco gas que hay se siente como una bomba. O sea, no es la cantidad de autos, sino el embotellamiento. Entendido. A ver, siguiente sospechoso en la lista. Grasa. Aquí el capítulo es bastante directo y aclara que no hablamos solo de un tema estético. Para nada. Lo vincula directamente con algo mucho más serio. El aumento de grasa abdominal, sobre todo la visceral, la que está alrededor de los órganos, es un factor de riesgo muy importante para desarrollar resistencia a la insulina. Que es el paso previo a la diabetes tipo 2. Exacto, y también para enfermedades cardiovasculares. Es una pista que apunta a un problema metabólico general. Vale, tomamos nota. El tercer sospechoso es líquidos, o como dijiste, ascitis. Suena a algo que vamos a tener que investigar más a fondo. Definitivamente. La ascitis es uno de los protagonistas de este capítulo. Volveremos a ella porque es un mundo en sí mismo. Ok. Las siguientes dos Fs, feto y heces, son bastante autoexplicativas, ¿no? Un embarazo o un estreñimiento severo son causas obvias. Claro, y nos queda la última, la formación fatal. ¿Siempre es tan malo como suena? No siempre. Aunque incluye tumores malignos, el término también abarca el agrandamiento de órganos. Por ejemplo, si el hígado crece mucho, lo que se llama hepatomegalia, o el vaso, esplenomegalia, también pueden causar una distensión muy notoria. Ok, la lista de sospechosos es larga y variada. Tenemos desde un simple problema de tráfico de gas hasta cosas mucho más serias. Entonces, ¿cómo empieza el detective médico a descartar sospechosos? Como en cualquier buena investigación, hablando con el testigo. En este caso, el paciente. El proceso se llama anamnesis, que es básicamente la historia clínica. Aquí se buscan patrones, conexiones. ¿Qué tipo de preguntas son las que abren el camino? Se buscan las llamadas banderas rojas. Por ejemplo, preguntas sobre síntomas que sugieran un cáncer. ¿Ha perdido peso sin intentarlo? ¿Tiene sudores por la noche? Síntomas clave. Claro, también se investigan factores de riesgo para enfermedades del hígado. Hay historial de consumo elevado de alcohol.
La persona ha notado su piel o sus ojos amarillos, lo que se conoce como ictericia. Entiendo. O incluso se pregunta por síntomas de insuficiencia cardíaca, como falta de aire al acostarse. Cada respuesta es una pieza del rompecabezas. Entiendo. Después de interrogar al testigo, toca examinar la escena del crimen, que supongo es el abdomen. Pero lo que me parece alucinante es que a veces las mejores pistas no están en el abdomen mismo. Exacto. Un buen detective sabe que las pistas pueden estar en los lugares más inesperados. Y el capítulo menciona algunas muy clásicas. Una es el ganglio de Virchow. ¿El ganglio de qué? De Virchow. Es un ganglio linfático que está justo encima de la clavícula izquierda. Si está inflamado, puede ser la primera señal visible de que un cáncer abdominal ha empezado a expandirse. Increíble. Una pista en el cuello para un problema en el abdomen. ¿Hay otras así de sorprendentes? Sí, la piel. La piel puede ser un mapa de lo que pasa en el hígado. Un hígado crónicamente enfermo puede manifestarse con unas pequeñas dilataciones de vasos sanguíneos que parecen arañas, las telangiectasias. Ajá, arañas vasculares. Eso es, o con un enrojecimiento muy particular en las palmas de las manos, que se llama eritema palmar. Son como las huellas dactilares que deja la enfermedad. Y ya en el abdomen, ¿qué se busca? Oí que los médicos dan golpecitos. Es una técnica fundamental llamada percusión. Y nos dice mucho sobre lo que hay adentro. Si el abdomen está lleno de gas, al dar golpecitos suena timpánico, como un tambor hueco. Pero si hay líquido o una masa sólida, el sonido es mate, sordo. Entiendo. Y aquí la fuente nos da un dato crucial. Para que el líquido sea detectable con esta técnica, tiene que haber por lo menos 1,5 litros. 1,5 litros. O sea, menos que eso y la pista podría pasar desapercibida en el examen físico. Ahí es cuando hay que llamar al laboratorio forense, a las pruebas de imagen. Justamente, ahí entra la tecnología. Una ecografía, por ejemplo, es mucho más sensible. Puede detectar cantidades de líquido tan pequeñas como 100 mililitros. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Sí, es como pasar de mirar con una lupa a usar un microscopio. Y si la sospecha es más compleja, se usa la tomografía computarizada, la TC. Y claro, los análisis de sangre son vitales. Para el gas, incluso hay pruebas de aliento que miden el hidrógeno y el metano para ver si hay un problema de sobrecrecimiento de bacterias. Perfecto. Ahora sí, volvamos al sospechoso que dejamos pendiente. La citis, la acumulación de líquido. El capítulo da una estadística que me dejó helada. La cirrosis hepática es la culpable en el 84% de los casos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo un hígado enfermo provoca que el abdomen se llene de agua? Aquí es donde la investigación se pone profunda. La explicación es una cadena de eventos fascinante. Imagina el hígado como una planta de procesamiento por la que tiene que pasar toda la sangre del sistema digestivo, a través de una gran tubería, la vena porta. En la cirrosis, el hígado está lleno de cicatrices, está duro. Es la analogía perfecta. Ese atasco es lo que se llama hipertensión portal. La presión dentro de esa vena se dispara. Como respuesta a esa alta presión, el cuerpo reacciona de una forma que parece ilógica. Dilata masivamente otras arterias de la zona abdominal. Espera, ¿por qué haría eso? ¿Dilatar otras arterias? Es una reacción en cadena. Y esa dilatación masiva provoca que para el resto del cuerpo parezca que falta sangre. Los sensores de presión de los riñones, por ejemplo, interpretan esto como una emergencia, como si hubiera una hemorragia. Piensan, nos estamos quedando sin volumen, y activan todos los sistemas de alarma para retener sodio y agua a toda costa. Pero es un error. El volumen total es el mismo, solo está mal distribuido por el atasco en el hígado. O sea, el cuerpo se está engañando a sí mismo de una forma muy peligrosa. Exactamente. Los riñones, en su intento heroico por salvar al cuerpo, terminan empeorando todo. Toda esa agua y sal que retienen no puede circular bien por el atasco del hígado, y por la alta presión empieza a fugarse y a acumularse en el único lugar donde hay espacio, la cavidad abdominal. Y ahí se forma la ascitis. ¡Qué locura! Es un círculo vicioso brutal. Totalmente. El mecanismo de defensa se convierte en el problema principal. Ahora, una vez que tienes ese líquido, ¿cómo sabes si viene de este atasco en el hígado o de otra causa? Aquí es donde el capítulo introduce una herramienta que parece casi mágica por su simpleza, el GASA. El GASA, o SAC en inglés, es el gradiente de albúmina suero-ascitis. Y sí, es una de las herramientas de diagnóstico más elegantes que hay. La idea es brillante. Se toma una muestra de líquido del abdomen y una de sangre, y se mide la concentración de una proteína, la albúmina, en ambos.
¿Y se resta, sin más? y se resta. Me cuesta creer que algo tan sencillo pueda ser tan revelador. ¿Qué te dice el resultado? Te cuenta toda la historia, piénsalo así. La albúmina es una molécula grande. Si la causa es la alta presión, el líquido se está fugando de los vasos a la fuerza, como agua a través de un colador. El agua pasa, pero las moléculas grandes de albúmina se quedan mayormente en la sangre. Ah, claro. Por lo tanto, la diferencia de albúmina entre la sangre y el líquido será grande. Un gas alto, mayor o igual a 1.1, te grita: el problema es la alta presión. Ah, ya veo. ¿Y si el resultado es bajo? Si el gas es bajo, la historia es completamente diferente. Significa que la concentración de albúmina en el líquido es casi tan alta como en la sangre. El líquido no se está fugando por presión. Algo lo está produciendo activamente ahí mismo, en el abdomen. ¿Y ese algo qué suele ser? Suele ser una inflamación severa del peritoneo o, más comúnmente, células de cáncer que recubren la cavidad y que están sudando un líquido rico en proteínas. Es increíble. Con un solo número diferencias entre un problema de fontanería por presión y un problema de producción local. Y la investigación no termina ahí, ¿verdad? El capítulo dice que si el gasa es alto, se puede afinar aún más. ¿Correcto? Es la segunda capa del análisis. Si ya sabemos que el problema es la alta presión, ahora miramos la cantidad total de proteínas en el líquido. Si es alta, nos dice que, aunque hay presión, los capilares del hígado todavía están bastante sanos. Esto es típico de la ascitis por insuficiencia cardíaca. Ya. Pero si la concentración de proteínas es muy baja, es una señal ominosa. Nos dice que el hígado está tan cicatrizado que ni siquiera las proteínas logran pasar. Es el sello de una cirrosis avanzada. El lenguaje de los números contando una historia biológica. Fascinante. Bueno, una vez que el caso está resuelto y se sabe que es ascitis por cirrosis, ¿cómo se maneja? ¿Simplemente se saca el líquido? El tratamiento es escalonado. El primer paso, y el más importante, es una restricción estricta de sodio en la dieta. Menos de 2 gramos al día. La idea es dejar de echarle leña al fuego que los riñones empezaron. ¿Y si eso no funciona? Si eso no es suficiente, se usan diuréticos, una combinación de espironolactona y furosemida, para obligar a los riñones a eliminar ese exceso de sal y agua. ¿Y qué pasa si el cuerpo se resiste? Lo que la fuente llama ascitis resistente. En esos casos, se necesitan medidas más directas. Una es la paracentesis, de gran volumen, que es literalmente drenar varios litros de líquido del abdomen con una aguja. Suena intenso. Lo es, pero tiene su truco. Al sacar tanto volumen de golpe, la presión en el cuerpo puede descompensarse, así que es crucial reponer albúmina por vía intravenosa para mantener la estabilidad. Es un contraste total con la ascitis por cáncer, que casi nunca responde a los diuréticos y a menudo requiere estos drenajes de forma periódica. Parece un manejo muy delicado. Y el capítulo advierte sobre una complicación final que puede ser mortal. La peritonitis bacteriana espontánea. El nombre ya asusta. Espontánea. Surge de la nada. Suena así, y es lo que la hace tan peligrosa. Es una infección de ese líquido de ascitis, y no es porque algo se haya perforado. Imagina la pared del intestino como una frontera. En una persona sana es muy segura, pero en un paciente con cirrosis avanzada, esa barrera se debilita, se vuelve porosa. Algunas bacterias logran escaparse, cruzan y llegan al líquido de la ascitis, que es un caldo de cultivo perfecto. Qué miedo que el problema pueda surgir espontáneamente desde adentro. ¿Hay alguna señal de advertencia o es una bomba de tiempo silenciosa? A menudo es muy sutil, por eso es tan peligrosa. Puede dar fiebre o dolor, pero a veces solo causa un deterioro general. Por eso el diagnóstico rápido es clave. Se confirma analizando el líquido y buscando un recuento elevado de neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco. ¿Hay un número mágico? Sí. Si hay 250 o más por microlitro, es el diagnóstico. La fuente insiste en que a todo paciente con cirrosis y ascitis que ingresa a un hospital se le debe hacer una punción para buscarla, porque pillarla a tiempo y tratarla con antibióticos, bueno, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que me vuela la cabeza de todo esto es que empezamos con algo tan cotidiano como sentirse hinchada y terminamos hablando de atascos en las venas del hígado, de restas matemáticas que resuelven crímenes y de bacterias que cruzan fronteras internas. Es una prueba de que el síntoma más simple puede ser la puerta a una complejidad biológica asombrosa. Totalmente.
Para mí, la gran lección de este análisis es la elegancia del proceso diagnóstico. Cómo a partir de un marco sencillo como las 6 Fs, se va tirando del hilo usando pistas físicas, análisis de laboratorio y razonamientos tan potentes como el del GASA para llegar a la raíz del problema. Es ciencia detectivesca en su máxima expresión. Y me quedo pensando en algo que se repite en esta historia. El hecho de que los riñones, tratando de solucionar lo que perciben como un bajo volumen de sangre, terminan creando el problema masivo de la ascitis. Esto me deja con una pregunta para reflexionar. ¿En cuántas otras enfermedades pasan lo mismo? ¿En cuántas ocasiones una parte del cuerpo, con la mejor de las intenciones, aplica una solución que acaba generando un desastre en otra parte? Parece ser un tema central en medicina. Los propios mecanismos de compensación del cuerpo, que en un contexto de enfermedad, se convierten en nuestros peores enemigos.